¿Qué tal, estimados, estimadas? Bienvenidos, bienvenidas a nuestra clase sobre fisiología de la sangre que corresponde a nuestra segunda unidad del curso. En esta primera instancia, lo que vamos a aprender son las características generales y la composición de lo que llamamos sangre, dividido en 5 grandes capítulos: características de la composición, qué es plasma, qué es suero y cuál es la utilidad para mediciones clínicas que se utilizan a partir de la sangre, cómo se generan las células de la sangre a través del proceso de hematopoiesis y en particular de formación de glóbulos rojos denominados eritropoiesis, hablar muy brevemente para refrescar algunos conceptos de bioquímica sobre la hemoglobina, una proteína importante en la sangre, y vamos a finalizar con la aplicación clínica para efectos de transfusión, por ejemplo, que es la clasificación de los grupos sanguíneos. Los objetivos de esta clase en términos de las características generales y composición, y en un segundo grupo sobre la hematopoiesis propiamente tal, es reconocer cuáles son los componentes de la sangre, las características generales y qué ocurre desde el punto de vista de las fases de separación, y aplicar obviamente los conceptos de compatibilidad de los grupos sanguíneos para determinar en una determinada condición, ¿cierto?, un dador correcto en una transfusión. Desde el punto de vista hematopoyético, lo que esperamos es saber reconocer las líneas de diferenciación hematopoyética, cuáles son sus etapas características y cómo éstas se regulan, además de tener una capacidad de describir posibles causas de una anemia frente a una determinada situación clínica. En general, la sangre es un tejido conectivo de origen mesenquimático, de una matriz de tipo coloidal, es decir, es un coloide líquido, no es absolutamente líquido, y su principal característica es que es el tejido que observamos circulando efectivamente al interior de los vasos sanguíneos en todos los sistemas vertebrados. Una característica clásica de la sangre es su color rojo, ¿cierto? Una capacidad cromática de cromía, digamos, ¿cierto?, determinado por aquellos pigmentos hemoglobínicos en las células que justamente reciben ese nombre, es decir, en los glóbulos rojos. En general, la sangre se va a componer de dos grandes fases: una fase sólida o de los elementos celulares de la sangre o elementos formes, como es declarado en la literatura, y también una fase líquida o plasmática. La principal función de este tejido es una logística de distribución y de integración sistémica, es decir, al estar contenido en los vasos sanguíneos y ser efectivamente un elemento circulante, permite un rol de distribución de los elementos contenidos en la sangre. Y su rol de integrador es porque esta circulación, ¿cierto?, esta distribución ocurre hacia prácticamente todo el organismo. Lo que sabemos de la sangre es también muy antiguo, ¿cierto? Viene desde el origen del concepto de la medicina, porque en la teoría de los humores grecorromana se identificaba al cuarto humor como el humor sanguíneo, entendiendo que en aquellos años las patologías se explicaban por un desbalance de la mezcla de estos 4 componentes, identificando ya este componente de color rojo que frente a algunas patologías parecía salir del cuerpo humano, que fue denominado el cuarto humor o humor sanguíneo. Actualmente, si nosotros tomamos muestras de sangre desde los segmentos arteriales hasta los segmentos venosos en el cuerpo, podemos apreciar que las muestras de sangre presentan una cromía, una coloración diferente. Esto está principalmente asociado a la variación de color en términos del grado de oxigenación que la sangre presenta, siendo de un rojo más brillante en el segmento arterial, de mayor cantidad o presión de oxígeno, y siendo de un rojo más opaco u oscuro, ¿cierto?, con algunas características de tonalidades azules en términos generales, que se reconoce como la sangre más bien venosa. Tanto muestras venosas como muestras de sangre arterial son utilizadas de manera regular en la clínica para diferentes mediciones que permiten caracterizar ciertos elementos y componentes como hormonas, número de células u otras sustancias presentes en la sangre, y a partir de ahí interpretar su valoración para tomar decisiones clínicas enfocadas, por ejemplo, en el diagnóstico de una patología y en el seguimiento de esta en base a tratamientos que se puedan administrar a determinados pacientes. Si uno piensa en las funciones de la sangre son variadas, teniendo básicamente una gran implicancia en diferentes procesos,
como procesos metabólicos, ¿cierto? Desde el punto de vista de señalización, de contener micronutrientes, entre otros, termorregulación, transporte de gases y de todos los elementos, regula de manera importante el equilibrio ácido-base, es decir, tiene una capacidad buffer, ¿cierto? O de tamponamiento del pH, regula la homeostasis del denominado medio interno y participa en algunas respuestas importantes para la mantención de este concepto homeostático, como la respuesta inflamatoria, la respuesta hemostásica o lo que probablemente ustedes conocen como coagulación, y también en todo lo que tiene que ver con la acción del sistema inmune, ya que gran parte de las células de este sistema se encuentran en la sangre. Hablando un poco más en detalle sobre la composición de la sangre, ¿cierto? La sangre va a estar compuesta por un segmento de tipo plasmático, donde su principal componente es el agua, más una mezcla de otros elementos como iones, moléculas orgánicas, elementos de otras características, vitaminas e incluso gases como el oxígeno y el CO2. Dentro de las moléculas orgánicas tenemos representación de prácticamente las 4 macromoléculas en diferentes concentraciones, siendo una de las características las proteínas, donde destacan 3 grandes grupos de estas: albúminas, globulinas y el fibrinógeno. En general, la volemia o volumen total de sangre es de aproximadamente 5 litros en un humano adulto en condiciones normales, ¿ya? Y su relación volumen-peso es de aproximadamente 70 cc y corresponde en términos relativos a aproximadamente entre un 7 a un 8% del peso corporal total. Es decir, si uno hiciera el ejercicio de sacar toda la sangre de un cuerpo humano, ese cuerpo pesaría un 8% menos. La otra parte de los componentes de la sangre, ¿cierto?, es la de los elementos formes o elementos celulares. Aquí la subdivisión se hace en 3 grandes grupos, ¿cierto? Uno son los denominados glóbulos rojos, otros son los glóbulos blancos y además estos fragmentos celulares muy importantes denominados plaquetas. Dentro del grupo de las células blancas tenemos diferentes subtipos de células, como por ejemplo los linfocitos, que participan de la inmunidad específica y representan alrededor del 25% dentro de esta capa de elementos celulares. Después tenemos monocitos, neutrófilos, eosinófilos y basófilos, que se reparten otros procesos importantes desde el punto de vista de la inmunidad en nuestro sistema. Una descripción un poco más detallada de estas células la pueden encontrar en esta diapositiva, donde en el fondo vemos que esta variación o esta variabilidad de tipos celulares en la línea denominada blanca va desde respuesta inflamatoria, ¿cierto?, células con acción fagocítica o citotóxica, de secreción de anticuerpos como los linfocitos, y los monocitos macrófagos, ¿cierto?, que son para el control de agentes invasores. Es decir, una diversidad celular que responde a una diversidad de funciones. En general, podemos entonces caracterizar que la sangre se compone básicamente de ser una solución acuosa, entre un 90 y un 92% es agua, con una mezcla de elementos proteicos, otros solutos, células, ¿cierto?, y plaquetas. Cuando uno empieza a analizar la sangre, ¿cierto?, o probablemente ustedes desde sus experiencias personales tomándose exámenes de sangre como el perfil bioquímico y otros, vamos a encontrar algunos conceptos bien interesantes, como por ejemplo la diferencia entre plasma y suero sanguíneo. Si uno procesa una muestra de sangre a través de centrifugación, puede generar una subdivisión de sus componentes. Así, cuando la forma de recolectar una muestra de sangre desde un paciente se realiza en un tubo en condiciones de anticoagulación, se obtienen 3 grandes fases. Una fase plasmática, es decir, que tiene la solución acuosa con toda la mezcla de proteínas, lípidos, lipoproteínas, hormonas, vitaminas y otros. Una capa muy delgada, ¿cierto?, a la observación, que corresponde a la capa leucocitaria o a la capa blanca, y una capa roja de los glóbulos rojos al fondo, ¿cierto?, que representa aproximadamente 45% del volumen. Sin embargo, cuando una muestra de sangre es extraída en un tubo de muestra en condiciones de anticoagulación, la muestra de sangre, al entrar en contacto con las paredes de este recipiente, asemeja un proceso de coagulación. Por lo tanto, la subdivisión que se obtiene es un coágulo, ¿cierto?, que es un atrapamiento de varios elementos hacia el fondo por su densidad, y el líquido
que se observa en la fase superior es denominado suero. La diferencia entre plasma y suero es que el suero sanguíneo contiene todos los elementos del plasma excepto la proteína denominada fibrinógeno, porque al activarse el proceso de coagulación ha quedado esa proteína formando parte de la estructura que denominamos coágulo. En términos generales, la forma más fácil de alcanzar esta separación de elementos es a través de un proceso de centrifugación. En este proceso de centrifugación, los elementos a lo largo del tubo de muestra se van diferenciando en términos de su densidad y se puede cuantificar o estimar la abundancia relativa de cada uno de estos segmentos. En general, las principales caracterizaciones clínicas de este evento de separación tienen que ver con obtener el plasma sanguíneo para determinar concentraciones y cantidades de una variedad de elementos y también observar cuál es el volumen involucrado en la fase roja que queda al final del tubo, ya denominado hematocrito. Desde el punto de vista de por qué podríamos obtener una separación plasmática o de suero para utilidad clínica, tenemos por ejemplo un montón de mediciones que son rutinarias en el monitoreo y control de diversos procesos asociados a la clínica y también para el diagnóstico. Por ejemplo, la medición de electrolitos, donde tenemos un panel bastante amplio de posibilidades, ¿cierto? Elementos traza u otro elemento, glucosa en el examen de glicemia, el perfil lipídico característico y también la capacidad de poder medir proteínas y sus elementos relacionados. Esto resulta principalmente relevante cuando uno quiere analizar proteínas con una determinada función y saber, por ejemplo, los niveles de anticuerpos, ¿cierto? Como en una prueba de serología, cómo están los sistemas del complemento y los elementos proteicos de la respuesta inmune, así como también la presencia o ausencia de enzimas y otras proteínas, por ejemplo, con rol transportador para medir cuál es el transporte de fierro, ¿cierto? De oxígeno, de hormonas u de otros elementos. Por lo tanto, siendo estos componentes plasmáticos, podemos medir incluso la presencia de esa proteína denominada fibrinógeno o en forma de suero, ¿cierto?, el resto de las proteínas presentes que pudiesen tener una determinada finalidad clínica según corresponda. En general, sacando del análisis el agua, que es el elemento más abundante como componentes de la sangre, su siguiente nivel corresponden a las proteínas, ¿cierto?, en particular la albúmina, que representa un 45% del total de proteínas en sangre. De manera que alteraciones de las concentraciones de albúmina plasmática determinan rápidamente un concepto de hiperproteinemia o de hipoproteinemia según sea el grado de la alteración. Esto se acompaña también de las globulinas en tres isoformas, ¿cierto? Donde particularmente las más reconocidas por nosotros son las gamma globulinas, denominados inmunoglobulinas o también anticuerpos, y proteínas como el fibrinógeno y otras mucho menos representativas en términos proporcionales, pero que cumplen importantes funciones como mediar procesos de coagulación, de transporte de elementos, entre otros. Así, dada la alta composición proteica que tiene la sangre, una muestra de sangre puede ser analizada también a través de diferentes técnicas de estudio de proteínas, siendo la electroforesis de los componentes sanguíneos una de las más utilizadas. Aquí podemos ver que la banda de mayor proporción, ¿cierto?, de mayor representatividad, corresponde a la albúmina, mientras que se puede incluso apreciar la presencia o ausencia de ciertas bandas características, como por ejemplo en una muestra de proteínas plasmáticas aparece la banda asociada al fibrinógeno, la cual desaparece al obtener la muestra de sangre, ¿cierto?, para obtención de suero en vez de plasma. En general, existen 6 bandas, ¿cierto?, que caracterizan este examen de electroforesis de proteínas de suero y de plasma, que son las que se pueden visualizar con esta línea de tendencia roja graficada arriba en la respuesta o en el resultado, mejor dicho, ¿cierto?, de la electroforesis. En general, el estudio particularmente interesante de la albúmina responde no tan solo a sus características como proteína promiscua en cuanto a la interacción con elementos en la sangre, sino que también al rol que cumple para la mantención de la presión coloidosmótica, ¿cierto?, en términos de, por ejemplo, las fuerzas de Starling que permiten la filtración, ¿cierto?, a nivel capilar, entre otros procesos. Ahora, otro elemento interesante de analizar una vez obtenida una muestra de sangre es a través de esta separación, ¿cierto?, por peso específico, dejando los elementos de mayor peso en el fondo del tubo,
el volumen relativo que ocupa la capa roja se conoce como el cálculo del hematocrito. No es una cuantificación total de células, sino que es una medida relativa. Así, si por ejemplo nosotros vemos que nuestro tubo de sangre tenía un volumen aproximado de 10 ml, si al separarlos la fase roja o de glóbulos rojos alcanza aproximadamente 4,5 de esos 10 ml, eso representaría aproximadamente un 45% como valor entregado de la medición del hematocrito. Esto nos permite tener una medida relativamente fácil de obtener para poder cuantificar si los niveles relativos de estas células importantes, por ejemplo en el transporte de oxígeno, están en los niveles que corresponden para las características de determinado paciente. Lo que nosotros podemos también analizar, ¿cierto?, es que en términos generales hay una variación fisiológica normal ya de que el hematocrito en hombres tiende a ser levemente mayor que en mujeres en términos de algunos procesos, ¿cierto?, que permiten la alteración, algunas señales hormonales también que inducen mayor o menor secreción, y por ejemplo en mujeres el fenómeno de la menstruación tiende también a alterar la medición del hematocrito según la fase del ciclo en la que se realice. Estas variaciones del hematocrito desde el punto de vista de su utilidad clínica están tabuladas, ¿cierto?, desde la etapa neonatal, la infancia y obviamente los resultados característicos allá a la etapa adulta. En general, como uno ve, ¿cierto?, los valores del hematocrito tienden a disminuir una vez ocurrido el nacimiento debido a un cambio en la isoforma de la hemoglobina, ¿ya?, aumentando la hemoglobina de tipo A, lo que permite una mejor distribución de oxígeno y por lo tanto una disminución en esa proporción de células. Y en general todas las diferencias que se pueden observar en la etapa adulta responden a factores como el tamaño corporal, la masa muscular y por lo tanto algunos efectos hormonales, y como ya hablábamos, la diferencia entre la denominada etapa fértil, ¿cierto?, y la etapa posmenopáusica en el análisis del hematocrito en mujeres. Si hablamos un poco más de estas células, ¿cierto?, los glóbulos rojos son estas células características de color rojo que tienen una vida media cuantificada de 120 días, ¿cierto?, con básicamente una característica estructural que le permite su grado de deformación para poder mantenerse en fluidez, incluso en la transición de tamaño entre una gran arteria y los capilares, que son vasos bastante más pequeños. Desde el punto de vista clínico, ¿cierto?, se puede determinar no tan solo el hematocrito, sino que también un parámetro denominado volumen corpuscular medio o VCM. El volumen corpuscular medio, ¿cierto?, tiene que ver con el volumen del eritrocito y nos permite identificar ciertas alteraciones como la microcitosis, más pequeños, o la macrocitosis cuando son más grandes en términos de volumen. También se puede calcular la hemoglobina corpuscular media, y este parámetro clínico tiene que ver con cuánta hemoglobina está cargada, ¿cierto?, dentro de un eritrocito. Y eso tiene variaciones como la normocromía o una hipocromía en caso que el resultado fuera menor a lo esperado. Por último, otra medición clínica de relevancia tiene que ver con la concentración de hemoglobina corpuscular media, que tiene que ver ya no con la carga relativa, sino que una estimación de la concentración ya de hemoglobina por cada eritrocito que está presente en esa muestra de sangre. Este análisis permite, por ejemplo, generar una clasificación morfológica de los eritrocitos desde el punto de vista de que su estructura se puede mantener normal, aun cuando el número pueda haberse alterado por algunas implicancias y ser de un tamaño más pequeño, lo que se denomina glóbulos rojos microcíticos, o ser de un tamaño mucho más grande, y eso generaría un cuadro denominado macrocitosis, ¿cierto? Entender que en relación a la función que cumplen, que los glóbulos rojos tengan un mayor tamaño no necesariamente implica una mejor función. De hecho, esta alteración morfológica se encuentra asociada a la presencia de algunas patologías o alteraciones justamente en la formación de estos glóbulos rojos, como en pacientes que presentan deficiencia de vitamina B12, ¿cierto?, de ácido láctico, o incluso algunas otras patologías de base como el hipotiroidismo y enfermedades de tipo hepáticas. Otro elemento interesante de los eritrocitos es su estructura y la presencia de proteínas en la membrana plasmática, íntimamente asociada a su capacidad de deformación natural en términos de la fluidez, ¿cierto?, desde el punto de vista de parámetros físicos. Aquí podemos ver que el glóbulo rojo expresa gran cantidad de proteínas de membrana que cumplen un rol, ¿cierto?, estructural
tanto en interacciones de tipo verticales a lo largo de la célula como también de nivel horizontal. Aquí podemos destacar de manera importante el rol de una proteína denominada anquinina. Y esta proteína, ¿cierto?, que tiene la capacidad de hacer interactuar las proteínas estructurales de membrana con elementos del citoesqueleto de la célula, se ha visto implicado que en la generación de patologías que tienen que ver con una alteración de la estructura del glóbulo rojo, como por ejemplo en la denominada esferocitosis, donde pierden esta característica apicóncava justamente por una mutación en esta proteína que altera todas estas interacciones de soporte estructural. Así, el análisis tanto morfológico, estructural, genético y funcional genera una gran clasificación, ¿cierto?, de anormalidades del glóbulo rojo, partiendo por las macrocitosis, ¿cierto?, estomatosis o cambio en la forma del glóbulo rojo, ¿cierto?, como se muestra acá. Otras enfermedades también comunes, ¿cierto?, tienen que ver con la anemia de células falciformes u otras alteraciones producto de justamente mutaciones en las proteínas que están asociadas a la estructura o la función del glóbulo rojo. La concentración entonces de estos eritrocitos en sangre obviamente es un parámetro dinámico que está asociado básicamente a 5 grandes procesos. Obviamente el proceso de formación, la velocidad o los mecanismos asociados a la destrucción del glóbulo rojo, efectivamente generando o evitando la pérdida de estos, como por ejemplo a través de un cuadro de hemorragia. Por otra parte, también el volumen plasmático puede hacer que cambie la concentración de estos elementos, pensando en que, por ejemplo, un aumento de volemia va a tender a diluir la cantidad de células, así como fenómenos de contracción del volumen tienden a aumentar el número de células por ml, ¿cierto?, en un término de concentración. Por otra parte, el vaso genera un rol importante en la mantención de la concentración de eritrocitos, siendo una reserva de glóbulos rojos que pudiese ser activada aumentando la presencia de estas células en condiciones dependientes de un aumento de la respuesta catecolaminérgica en términos de estrés prolongado, por ejemplo, situaciones de estrés importantes. Hablemos un poco entonces de cómo se generan efectivamente las células en la sangre. Estas células vienen de un proceso denominado hematopoiesis, es decir, formación de las células de la sangre. Y como pueden ver en este gráfico, ¿cierto?, la formación de las células de la sangre comienza antes incluso del nacimiento. En esta escala nos muestra una representación gráfica de los 9 meses de embarazo, donde ustedes pueden ver que desde el primer trimestre del embarazo aumenta la actividad del saco vitelino como fuente de las señales hematopoyéticas, la cual a medida que va desarrollando, ¿cierto?, este embrión, cambia la función productora de células de la sangre, pasando por el hígado, el vaso, ¿cierto?, y ya hacia el final y último trimestre del embarazo toma, digamos, esta posta en términos de hematopoiesis, los componentes asociados de la médula ósea, que son los responsables de la formación de las células de la sangre en la etapa posnacimiento, ¿cierto? Esto resulta bastante interesante porque determina que, dado que en la etapa intrauterina tanto el hígado como el vaso tuvieron la función hematopoyética, conservan de alguna manera en la etapa adulta mecanismos que podrían presentarse como una especie de recuerdo de esta función incipiente, y por eso se caracteriza, por ejemplo, el vaso como un elemento de reserva de glóbulos rojos que eventualmente pudiese ser activado, ¿ya? En general, entre el sexto y el séptimo mes de embarazo es donde se termina, ¿cierto?, el proceso asociado al hígado y el vaso, y cobra mayor relevancia el rol de la médula ósea, que conserva más del 90% de esta función hematopoyética, incluso después de los 9 meses, ¿cierto?, y el nacimiento de ese ser humano. Ahora, en la transición del proceso hematopoyético desde la infancia hasta la etapa adulta, se ven ciertos cambios en términos que, por ejemplo, durante la infancia prácticamente la mayoría de los huesos contribuyen a la hematopoiesis. Sin embargo, hacia la etapa adulta, ¿cierto?, y por ejemplo posterior a los 20 años, solo algunos conservan esa capacidad, ¿ya? Y se pierde, por ejemplo, el fémur y la tibia, concentrándose principalmente en los eventos asociados al sistema óseo vertebral, ¿cierto? Por lo tanto, no perdemos capacidad hematopoyética, o al menos esa es la idea, a lo largo de la vida, sino que va variando o rotando aquella zona que se especializa en esta función. En general,
Las células hematopoyéticas troncales residentes en la médula ósea tienen esta capacidad de ser consideradas pluripotenciales. De hecho, automantienen de alguna manera su población. Un grupo de estas, ¿cierto?, mientras proliferan para mantener su reserva, tiende a diferenciarse en células progenitoras que hacen un commitment celular, es decir, un compromiso de diferenciarse específica y particularmente en un grupo de células. Así, dentro de las hematopoyéticas troncales o de las stem cells reales, ¿cierto?, se genera el subgrupo que va a hacer hematopoiesis y dentro de eso células precursoras de los diferentes subgrupos linfocitarios, ¿cierto?, eritroide, entre otros elementos. Esto genera a su vez una diferenciación hacia las etapas de mayor madurez de las células, donde pierden capacidades proliferativas pero ganan un alto grado de especialización. Así se obtienen las células funcionales maduras, que una vez que alcanzan este estado de corrector desarrollo, salen de la médula ósea y pasan ya a la circulación sanguínea propiamente tal. Por lo tanto, la capacidad proliferativa disminuye hacia la madurez funcional de las células y se mantiene altamente activa en estos primeros estadios menos diferenciados. Así, en general, tanto las células, ¿cierto?, funcionales como en algunos casos de los otros elementos pueden ser encontradas tanto en la médula ósea, en una muestra, como también en sangre periférica. ¿Sí? Las características del proceso hematopoyético son que a partir de estas células que ya realizan el compromiso hematopoyético se abren tres grandes líneas, ¿cierto? Dos grandes líneas de función. Por un lado, aquí en la parte de abajo de la diapositiva observamos la línea linfoide, ¿cierto?, donde a partir de esta primera diferenciación hematopoyética tenemos una línea de diferenciación particular que es específica para la formación de linfocitos T y B que van a tener un rol importante en la inmunidad. Desde esta misma célula de compromiso tenemos células germinales, ¿cierto?, de la línea que da origen al resto de las células sanguíneas, subdividiéndose, ¿cierto?, en lo que es la línea de formación del eritrocito, megacariocitos para las plaquetas y el resto de las células de la línea blanca en una segunda, tercera, ¿cierto?, y cuarta fase. De manera interesante, ustedes pueden ver aquí que cada uno de los procesos de diferenciación puede estar asociado en mayor o en menor grado a ciertas moléculas inductoras de la diferenciación de estas células. Así, por ejemplo, trombopoyetina y eritropoyetina son hormonas que estimulan ya sea la diferenciación eritroide o de plaquetas, y algunas interleuquinas potencian la diferenciación del otro grupo de células que forman la línea blanca. Cuando uno analiza particularmente el desarrollo de glóbulos rojos, se obtienen algunos hitos característicos de este proceso. Por ejemplo, a medida que ganamos en maduración funcional, lo cual se puede medir por los niveles de hemoglobina, se pierde contenido de RNA. Esto es particularmente característico de la formación de glóbulos rojos, ya que dentro de su proceso de maduración se observa esta fase donde se eliminan los núcleos de estas células para dar origen tanto al reticulocito como al eritrocito maduro, ¿cierto?, ambos carentes de núcleo. En términos generales, una de las señales más relevantes que permite esta maduración funcional del glóbulo rojo tiene que ver con el rol de la eritropoyetina. La eritropoyetina es una hormona que, como trata de representar este esquema, estimula distintos procesos de diferenciación, siendo la señal más importante para la inducción de la producción de nuevos glóbulos rojos desde la médula ósea. En general, el mecanismo eritropoyético tiene que ver con la capacidad del organismo de sensar una baja en los niveles de oxígeno a nivel renal. Desde este sensor de oxígeno, la eritropoyetina, ¿cierto?, se secreta como una hormona de origen renal, que tiene sus principales efectos a nivel de la médula ósea para justamente inducir la respuesta de maduración funcional de los glóbulos rojos, incluyendo la formación de los últimos dos estadios, que son los reticulocitos, que ya se pueden encontrar en sangre periférica, así como el eritrocito maduro y funcional propiamente tal. Por lo tanto, el principal estímulo para la secreción de eritropoyetina, o también denominada EPO, tiene que ver con la disminución de la presión de perfusión de oxígeno hacia el riñón, lo cual se observa en algunas patologías como insuficiencia cardíaca, hipotensión, ¿cierto?, insuficiencia respiratoria, entre otras.
Así, por lo tanto, una disminución de los niveles de eritropoyetina podría ser una característica de ciertas patologías renales, como por ejemplo la insuficiencia renal crónica avanzada es caracterizada por una reducción importante de la secreción de eritropoyetina y por lo tanto de su respuesta estimulante de la producción de glóbulos rojos. Desde el punto de vista celular y molecular, ¿cierto? La producción de eritropoyetina está muy íntimamente relacionada al control de la expresión génica de esta hormona asociado a los factores HIF. Ya, los factores HIF son una abreviatura en inglés de el factor inducible por hipoxia. Es un factor de transcripción que justamente al bajar los niveles de aporte de oxígeno tiende a expresar estos elementos genéticos hipoxia sensibles, dentro de los que se encuentra la expresión del gen que da origen a la eritropoyetina como hormona asociada a este proceso. Hablemos un poco en este punto de la hemoglobina, ¿cierto? La hemoglobina es una de las proteínas características del glóbulo rojo. Probablemente ustedes recordarán de sus clases de bioquímica la estructura de esta proteína cuaternaria formada por 4 subunidades globinas, ¿cierto? 2 alfa y 2 beta de tipo globular, ¿cierto? Y cada una que contiene un grupo hemo, que son elementos celulares, ¿cierto? De protoporfirinas y átomos de hierro. Ahora, la principal función de estos elementos tiene que ver con la unión de gases como el oxígeno y el monóxido de carbono, mientras que las estructuras globulares de proteínas tienen una mayor afinidad por el CO2. La síntesis de la hemoglobina dentro de esta célula precursora eritroide resulta un paso fundamental para asegurar tanto la viabilidad como la funcionalidad del glóbulo rojo maduro. Así, la expresión de la proteína, ¿cierto?, permite la formación de esta estructura cuaternaria de 2 alfa y 2 beta, ¿cierto?, a la cual se le debe incorporar el átomo de hierro para formar estos grupos orgánicos complejos como el grupo hemo, ¿cierto? Este grupo orgánico complejo, si se dan cuenta, como muestra la imagen, requiere del aporte de hierro desde la dieta, entendiendo que no hay ninguna célula en el cuerpo que forme este elemento de manera autónoma. Así, ustedes podrán ver que nuestra principal fuente de hierro, ¿cierto?, es dietaria, por lo tanto, la formación de glóbulo rojo requiere tanto del aporte hacia la médula de este elemento, como también de todos los procesos y señales que previamente hemos revisado para dar origen a este glóbulo rojo maduro. Una vez que el glóbulo rojo cumple su ciclo de vida media de aproximadamente 120 días, su lugar de metabolización y destrucción tiene que ver con el vaso, donde la metabolización de la hemoglobina da origen a un componente denominado bilirrubina. La bilirrubina y sus metabolitos de eliminación son asociados a la expulsión urinaria, ¿cierto?, por vía renal, de manera que exámenes de orina podrían dar cuenta de los niveles de bilirrubina, así como también un examen fecal, dada su eliminación por la vía, ¿cierto?, de expulsión intestinal. Podrán recordar de nuestras clases del semestre pasado de fisiología gastrointestinal que existían una serie de proteínas que permitían la absorción desde el lumen intestinal del hierro, ¿cierto?, así como su paso a la circulación sanguínea. Muy importante también entender que el hierro en sangre, ¿cierto?, no viaja libre en plasma, sino que va asociado a una proteína de transporte denominada transferrina. Deficiencia en los niveles de transferrina, así como alteraciones en los principales transportadores de las células intestinales, podría generar una repercusión de bajos niveles de hierro en sangre, lo cual afectaría la formación de los glóbulos rojos. Así, en general, una proteína importante en la regulación de la absorción de hierro y su almacenamiento tiene que ver con esta molécula denominada hepcidina. La hepcidina bloquea la absorción previniendo, por ejemplo, los excesos de hierro, ¿cierto? Y está completamente inhibida en condición de anemia o hipoxia, justamente para lograr el efecto contrario. Por lo tanto, como resumen del proceso eritropoyético, necesitamos por lo menos 3 grandes factores. Por una parte, la presencia de ácido fólico, es decir, vitaminas como la B12, ¿cierto? Y el ácido fólico, también vitamina C, entre otras. De ahí que muchas veces, por ejemplo, en mujeres en condición de embarazo, se suplementen con ácido fólico y otros componentes vitamínicos, entendiendo parte de su rol como factores necesarios para la hematopoiesis. Se requieren también metales, ¿cierto? El hierro
parece siendo obvio en su rol de formador del grupo hemo, y también hay algunas hormonas que permiten regular este proceso, como son los andrógenos y las hormonas de la tiroides. En general, una de las señales que reconoce el sistema renal secretor de eritropoyetina está íntimamente relacionado con los niveles de hemoglobina. Dado que la hemoglobina es la proteína que transporta oxígeno dentro del glóbulo rojo, una disminución en los niveles de hemoglobina, ¿cierto?, genera un aumento importante en la secreción de eritropoyetina, ¿ya? Así, esto se mantiene como una respuesta normal, salvo algunos casos, como comentábamos anteriormente, de enfermedad renal o de cuadros patológicos como la inflamación crónica, donde aun cuando existe una disminución de la hemoglobina, ya no se observa esta marcada elevación en la secreción de eritropoyetina. Finalmente, una característica muy importante de la célula tiene que ver con, de las células de la sangre me refiero, ¿cierto? Tiene que ver con esta clasificación de los denominados grupos sanguíneos. En general, al analizar la superficie del glóbulo rojo, podemos encontrar dentro de la población humana 4 combinaciones de presencias de los denominados antígenos en la superficie del eritrocito. Así, las personas del grupo A son aquellas que expresan antígeno A en la superficie, las del B, antígeno B, AB y aquel grupo que no expresa ninguno de los dos tipos. Frente a la presencia de antígenos en la superficie celular, el cuerpo genera anticuerpos. Así, las personas del grupo A tienen en su sangre anticuerpos contra el grupo B, viceversa en las del grupo B y, por lo tanto, aquellas personas que son del grupo AB no presentan ningún tipo de anticuerpos. El otro caso en el extremo, ¿cierto?, está las del grupo O, o también denominado 0 en algunos casos, ¿cierto?, donde al no presentar ningún antígeno en la superficie, contienen ambos tipos de anticuerpo en la sangre. Cuando uno además piensa en la clasificación que hoy en día generamos de los grupos sanguíneos, además de los antígenos A y B de la superficie del eritrocito, el sistema está complementado por la presencia o ausencia, ¿cierto?, del denominado factor RH, que corresponde a otro antígeno a evaluar en la superficie del glóbulo rojo. Desde ese punto de vista, ¿cierto?, molecularmente los antígenos son estructuras glicosiladas de la membrana, de manera que la diferencia entre un grupo sanguíneo y otro tiene que ver con la expresión de una determinada enzima. Así, las personas del grupo B sanguíneo expresan un gen que da origen a la galactosiltransferasa para formar esta ramificación glicosídica particular en el denominado antígeno B. Por el contrario, ¿cierto?, las personas del grupo A expresan otra enzima asociada a una ramificación glicosídica distinta. En aquellas personas que no presentan antígenos, denominados grupo O o 0, ¿cierto?, esto determina la expresión de ninguna de las enzimas, lo cual no significa que carezcan del denominado antígeno H, que es la base, ¿cierto?, de galactosas y N-acetilglucosamina, por sobre la cual se modifica para la especificación del grupo A o del grupo B. Suele ser un error bastante común pensar que las personas clasificadas en este grupo carecen absolutamente de cualquier elemento molecular en el glóbulo rojo. La verdad es que carecen de la acción enzimática que genera la modificación final en el caso del A y del B o no en el grupo O o 0. Lo que complementa la clasificación actual, ¿cierto?, es la presencia o ausencia del denominado factor RH. ¿Ya? El factor RH es básicamente un factor asociado al concepto de la presencia o ausencia de una proteína denominada D en la superficie del glóbulo rojo. Así, cuando se expresa la proteína D se denomina factor RH positivo, y cuando no se encuentra la expresión de esta, el factor corresponde al RH negativo. En general, existen más de 50 antígenos diferentes clasificados en el grupo RH. Sin embargo, en un análisis estadístico sobre la población, solo 5 se consideran relevantes y que tienen importancias clínicas. Dentro de eso, los antígenos son el C, el D, el E y algunas de sus variantes. Dentro de esta población, ¿cierto?, o de esta estadística de los 5 factores RH más prevalentes, ¿cierto?, el de mayor utilidad y análisis clínico corresponde al antígeno D,
que es la resolución entre lo que denominamos hoy en día RH positivo y RH negativo. La selección particular de esta proteína D es porque se ha estudiado que presenta los mayores grados de inmunogenicidad, es decir, es una de las más implicadas en posible respuesta inmune cuando se exponen dos tipos de grupos diferentes. Sin embargo, un grupo de personas, ¿cierto?, muy reducidas en la población mundial puede presentar una clasificación particular denominada sangre dorada. Las personas con la famosa sangre dorada son aquellas donde al analizar sus glóbulos rojos no se observa la expresión de ninguno de estos factores considerados dentro del grupo RH, ¿ya? Por lo tanto, no tener ninguno de esas 50 proteínas, ¿cierto?, no es básicamente RH negativo, que se especializa en definir la ausencia de la proteína D, sino se conocen básicamente como el RH nulo completo o simplemente sangre dorada desde la denominación más popular. Si uno analiza estadísticamente esta variabilidad en la población, fíjense que el mayor porcentaje de la población mundial es RH positivo, ya sea O del grupo A, siendo los RH negativos los menos prevalentes. De ahí que en general en algunas cirugías o en campañas de donación de sangre se privilegia encontrar personas de tipo RH negativa por la gran utilidad que tiene desde el punto de vista de la clínica para las transfusiones requeridas por este tipo de pacientes. Cuando uno desconoce el grupo sanguíneo que debe tener por clasificación, ¿cierto?, en función de esto que hemos estudiado de los antígenos y los anticuerpos, lo que uno hace es exponer la sangre efectivamente en una batería controlada de laboratorio a una especie de cartilla como la que se ve aquí, sobre la cual se hace la experimentación para cada uno de los anticuerpos, ¿cierto?, y para el factor RH. Lo que uno debe observar, ¿cierto?, es si aglutina o no aglutina para determinar el factor correspondiente. Si, por ejemplo, se expone una sangre del tipo A, ¿cierto?, contra el anticuerpo anti-A, debiese ocurrir este reconocimiento, así como también cuando se usa ambos en conjunto para el reconocimiento de la B. Por lo tanto, existen resultados característicos. El grupo AB aglutina con todos, el grupo O no presenta esa aglutinación. Esto ha dado origen a lo que se conocen como la compatibilidad de los grupos sanguíneos, reconociendo dos grandes grupos en particular. Justamente el grupo O negativo es aquel que, como se dan cuenta, puede actuar desde el punto de vista de un dador universal, mientras que el grupo AB positivo puede ser el receptor, ¿cierto?, universal. Con esto completamos el estudio de nuestra primera clase de fisiología de la sangre referente a las características generales y los elementos que la componen. En nuestra próxima clase hablaremos de algunos procesos más particulares, como es el fenómeno de la hemostasia o coagulación.